Hola, somos Regina y Antonio y en este video hablaremos sobre la entrevista motivacional, qué es y cómo se realiza. La entrevista motivacional se centra en el paciente. Busca ayudar a explorar y resolver contradicciones sobre conductas o hábitos insanos, como son fumar o una mala alimentación. Intenta crear conciencia de los pacientes sobre el riesgo que estos malos hábitos tienen sobre su salud y su capacidad para hacer algo al respecto. Se habla sobre dos conceptos. Uno, la ambivalencia, que es un estado de sentimientos contrapuestos, en donde la persona está entre hacer un cambio o quedarse en su zona de confort. Y la motivación, que es un estado que dirige o mantiene a la persona hacia una mejor conducta o un cambio de sus malos hábitos. Elementos importantes durante una entrevista motivacional. Expresar empatía, apoyar y fomentar sentido de autoeficiencia, desarrollar la discrepancia, trabajar las resistencias del paciente y evitar argumentación y discusión con el paciente. Momentos importantes durante la entrevista, parte 1. Inicio de la entrevista. Cosas que se deben hacer durante la entrevista serían las siguientes: presentarse con el paciente, pedir permiso para el paciente para iniciar una conversación con preguntas abiertas acerca del paciente. Esas serían: ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué le trae por aquí? ¿En qué le puedo ayudar? Algunas de las cosas que no se deben hacer durante una entrevista, en la parte inicial de la entrevista, serían mostrar desinterés con el paciente, comienzo abrupto de la entrevista, no contacto visual con el paciente y falta de paciencia. Momentos importantes de la entrevista, parte 2. Exploración de motivos y de preocupación. Cosas que se deben de hacer durante la entrevista: preguntar sobre la situación que se encuentra el paciente, motivar a que el paciente se abra y rompa el hielo. Algunas de esas preguntas serían: ¿cómo se ha sentido recientemente? ¿Qué problemas ha tenido o qué le puedo ayudar? Cosas que no se deben de hacer durante la entrevista en esta parte serían: no mostrar empatía con el paciente, mostrar desinterés con el paciente, hacer muchas preguntas en un corto tiempo para que el paciente no se llene y no pueda pensar, no mostrar profesionalismo. Momentos importantes de la entrevista, parte 3. Elección de opciones. Cosas que se deben de hacer con la entrevista: hacer preguntas abiertas para preguntar al paciente por qué cree que tiene el problema y cómo cree que se puede solucionar. Escuchar atentamente al paciente acerca de lo que él y ella puede decir. Proponer diferentes formas para solucionar estos tipos de problemas. Cosas que no se deben hacer durante esta parte sería regañar al paciente, no mostrar empatía por el paciente, presentar opciones limitadas al paciente. Momentos importantes durante la entrevista, parte 4. Finalizar con un resumen. Cosas que se deben hacer durante esta parte sería repetir todo de vuelta al paciente de lo que se dijo durante la entrevista. Preguntarle al paciente sobre qué es lo que piensa sobre el plan de acción, ya sea de cómo se va a solucionar el problema. Preguntarle al paciente sobre su experiencia en la entrevista, ya sea si fue mala, buena o más o menos. Cosas que no se deben de hacer durante la entrevista serían mostrar desinterés sobre los problemas que se presentan al paciente y, otra vez, regañar al paciente sobre los errores cometidos previamente. Es importante medir cómo se siente el paciente, para así identificar que sus objetivos sigan siendo claros y para poder proporcionarle el tratamiento adecuado y lograr generar un cambio. Por último, los objetivos finales que se esperan lograr son: que el paciente se posicione hacia el deseo de un cambio. 2. Tratar de ayudarle a reconocer y ocuparse de sus problemas presentes y futuros, ya que todas sus acciones traen consecuencias. Y 3. Potenciar su percepción de eficacia y voluntad.